Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Se visualiza mi pantalla, por favor? Sí, doctor. Listo, vamos a acelerar un poco la clase, por favor. Me había equivocado, les había puesto sección B. Vamos a ver lo que son intoxicaciones por alcohol metílico, intoxicaciones por alcohol etílico y cómo se realizan los exámenes médicos legales. La parte que nos interesa en medicina forense son las intoxicaciones agudas, ¿no? Que también se pueden dar casos de intoxicaciones crónicas, pero estas intoxicaciones crónicas más están relacionadas a problemas de salud y en la parte de psiquiatría clínica. Les decía que las bebidas alcohólicas tienen una cantidad de volúmenes de alcohol que pueden ir desde 1 o 2 volúmenes de alcohol, ¿no? Que como son algunos tipos de macerados, sobre todo de frutas, que tienen muy poca cantidad de alcohol. La cerveza, que es lo que más se consume, y la cerveza comercial, que tiene volúmenes de alcohol entre 4 a 6 volúmenes, ¿no? La cerveza, ¿cómo se llama? La cerveza artesanal tiene inclusive hasta 12 volúmenes de alcohol. Y así progresivamente los distintos tipos de bebidas tienen distintas cantidades y eso también depende de la fábrica. Por ejemplo, el pisco tiene entre 15 a 20 volúmenes de alcohol. Igualmente el champán se habla desde 10 a 15 volúmenes de alcohol. Y las bebidas que tienen mayor cantidad de volúmenes de alcohol es el whisky, el vodka, que pueden llegar hasta 60 volúmenes de alcohol. Están entre 40 a 60 volúmenes de alcohol. Entonces, por consiguiente, no es igual tomarme una copita de cerveza que tomarme una copita de whisky, porque la embriaguez se va a dar mucho más rápido cuando yo consuma una copa de whisky, por la cantidad de volúmenes de alcohol que tenga este líquido. Vamos a ver lo que es embriaguez y alcoholemia. La embriaguez es el estado de alteración transitoria de las condiciones físicas mentales causadas por intoxicaciones agudas que no permiten una adecuada realización de actividades, y la alcoholemia son la cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en sangre, que se mide en miligramos por 100 ml de sangre. ¿Cómo se establece la alcoholemia? En forma directa y en forma indirecta. La legislación en nuestro país solo admite la forma directa. Entonces, para determinar cuánto de alcohol tenemos en sangre, hacemos una extracción de sangre venosa y se hace el estudio en un equipo de cromatografía de gases, ¿no? En ese equipo nosotros procesamos, tomamos la muestra, ponemos en un vial y la lectura lo hace el equipo. Inmediatamente nos indica cuánto de alcohol tenemos en sangre. La forma indirecta es para ver un indicio si una persona está embriagada, ¿no? Sobre todo cuando hay operativos de la policía. Salen con unos equipos que se llaman alcohol sensores, ¿no? ¿Y qué es lo que nos piden? Es la cantidad, ¿no? La presencia de alcohol a nivel respiratorio. Porque una de las vías de eliminación del alcohol es la vía respiratoria. No es la principal, pero emana cierta cantidad de partículas. ¿Por qué esta forma indirecta no está, es común, se utiliza solamente como indicio? Porque puede tener falsos positivos. ¿Y en qué casos se dan los falsos positivos? Cuando una persona hace enjuagues bucales con presencia de alcohol en esos enjuagues. Algunas personas han estado chupando caramelos de alcohol y esa pequeña cantidad de alcohol se impregna en la mucosa oral y es la que elimina
para poder marcar estos alcohol sensores. Y la otra es cuando la policía viene y nos dice que soplemos, nos hace soplar 1, 2, 3, 4, 5 veces, y este líquido que es color transparente, ¿no?, cambia a una coloración azulina. Entonces nos dicen que sí estamos con signos de embriaguez, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En este último caso, sobre todo, es que en la cañita que nos ponen, que es como un sorbete, se concentra el alcohol. Entonces, cuando nosotros soplamos una vez, queda una cantidad pequeña de alcohol. La segunda, la tercera, la cuarta vez hace que cambie la coloración de este alcohol sensor, ¿no? Por eso es que esto debe pasarse a la forma directa, la extracción de sangre, y con esa es la única prueba fehaciente de que sí estamos con cierta cantidad de alcoholemia en sangre. Tenemos lo que son las intoxicaciones alcohólicas, las intoxicaciones agudas. Son formas leves, la embriaguez de escaso interés clínico, pero con gran repercusión en la parte criminalística y médico-legal. Y las formas graves, excepcionales, pero que pueden conducir inclusive a la muerte de la persona. Las intoxicaciones crónicas por alcohol, o sea, las personas que consumen por mucho tiempo, tienen una trascendencia más clínica y finalmente psiquiátrica por el deterioro que va a dar en la persona, en su salud y también en la esfera psiquiátrica. La mitad de los accidentes mortales de circulación se deben a ingestas excesivas de alcohol, tanto por parte del conductor como del peatón. Se estima que más de la mitad de los asesinatos han sido cometidos en estado de embriaguez. La cuarta parte del suicidio se lleva a cabo en sujetos que están bebiendo alcohol. Y numerosos accidentes domésticos y de trabajo también se producen bajo efectos de alcohol. Lo que les comentaba, por ejemplo, es que en la época de la pandemia se ha reducido mucho este tipo de hechos violentos que se dan, ¿no? Ahora que ya la gente se ha liberado un poco de los... O sea, han empezado a salir más, ¿no? Se da que los fines de semana, las quincenas y los fines de mes son las fechas donde hay mayor incidencia en casos de agresiones, sobre todo intrafamiliares, de distintos tipos, que en algunos casos son emocionales y otros casos son agresiones físicas. ¿Cómo se mide? ¿Cómo uno sabe cuántos gramos de alcohol tiene una bebida alcohólica? Hay una fórmula donde nos habla que el volumen de la bebida alcohólica, por ejemplo, una botella de cerveza tiene 460 centímetros cúbicos, hay también botellas de cerveza que tienen 1000 centímetros cúbicos. O la cantidad de volúmenes de alcohol, que puede ser, como les decía, la cerveza tiene entre 4 a 6, la cerveza comercial, ¿no? Por ese valor, más el volumen por 0,8, que es una constante, lo que nos va a dar los gramos de alcohol que tiene una bebida alcohólica. Por ejemplo, el contenido de alcohol de 1 litro de cerveza de 5%, vamos a ver el alcohol. Hablamos de 1000 centímetros cúbicos o 1000 ml por 5 volúmenes de alcohol. Este 5 lo dividimos entre 100 por 0,8, que es la constante, nos va a salir 40 gramos de alcohol. O sea, 1 litro de cerveza tiene 40 gramos de alcohol. Si nosotros lo consumimos, por decirles, entre 4 personas, ¿no?, estamos y medimos más o menos equitativamente la cantidad de bebida, estaríamos consumiendo más o menos unos 10 gramos de alcohol. ¿Cómo es la curva de alcohol? La forma depende mucho de los factores y esto depende de la ingesta, ¿no?, que generalmente es por vía oral. Eso es lo que les comentaba hace rato a sus compañeros y justo veo el mensaje que no estábamos en contacto, que no solamente la vía de ingestión es por vía oral. Se han dado casos que la vía de ingestión lo han hecho por los genitales y por la sección anal, ¿no? Se empapan paños con bebidas alcohólicas y se introducen a la zona genital. Definitivamente, este tipo de consumo, por ejemplo,
se ha puesto de moda una temporada en la Ciudad de México, que se dio casos acá que, bueno, tuvimos un caso en el servicio, que el papá fue y le encontró a su hija en un estado de vida bastante lamentable, pero la muchacha no tenía aliento de alcohol, entonces él sospechaba que le habían introducido alguna otra sustancia, ¿no? O lo que estaba así su hija. Entonces, cuando lo traigan al servicio, le hacemos el examen, evidentemente no había aliento de alcohol, no había lesiones, pero nos pidieron 3 exámenes: lesiones, integridad sexual y estado de salud. Cuando le hacemos la evaluación de integridad sexual, nos damos con la sorpresa que la zona genital de la muchacha está completamente infectada. Parecía que ya iba a sangrar. Entonces, nunca había visto una cosa así tan terrible, ¿no? Y aparte de eso, ya la niña empezó a reaccionar y nos empezó a comentar que se habían puesto unos tampones en esa zona. Y que los varones se ponían unos tampones a nivel de la región, a nivel de la región rectal, ¿no? Yo personalmente no he visto ningún caso, pero me imagino que la infectación era tan igual como en la zona genital de esta muchacha. Pero no he llegado a ver a ninguno de los muchachos. Entonces tenemos la curva que se distingue en 3 fases. Primero es la absorción, que se da, o sea, normalmente por vía oral, ¿no? A los 4 minutos más o menos se produce esta absorción. A ver, acá sí es su experiencia alcohólica. O es inmediata. Me tomo un vaso de cerveza y ya, empezó la absorción. ¿Y la absorción dónde se produce? ¿A nivel gástrica? ¿Qué dicen, chicos? Acá vamos a ver su cultura alcohólica. O ustedes toman por tomar, nomás, no. ¿Mm? El periodo de absorción más o menos se da a los 30 minutos. Es un promedio, ¿no? En algunos casos puede ser un poco más, en otros casos se demora un poco más. Pero el término promedio son 30 minutos. ¿Dónde se absorbe el alcohol? En el estómago, a nivel del intestino delgado, a nivel de la primera porción del duodeno. Ahí es donde se absorbe la mayor cantidad de alcohol, ¿no? Entonces, tiene que pasar la ampolla para llegar a una absorción plena. Después tenemos la fase de equilibrio o meseta, que más o menos se establece desde el momento que se absorbe hasta el momento en que nosotros dejamos de consumir las bebidas alcohólicas. Entonces, por decirles que he empezado a tomar a las 8 de la noche, más o menos a las 8:20, 8:25, ya me está haciendo efecto, y ahí dejo de tomar a las 2 de la mañana. Esa es la fase desde las 8:30 más o menos hasta las 2 de la mañana, eso se conoce como la fase meseta. Y después tenemos la fase de descenso o eliminación. ¿En cuánto tiempo se elimina el alcohol de nuestro organismo? Acuérdense la última vez, ¿hasta qué horas han tomado y a qué horas han reaccionado? ¿8 horas? 8 horas, un promedio de 8 horas, pero se habla más o menos entre 8 a 10 horas. Inclusive hay algunos autores que dicen que puede durar hasta las 12 horas, ¿no? Pero ese es un promedio que se tiene entre 8 a 10 horas. Casi todos concuerdan con esto. Y algunos autores, como yo te decía, hablan que pueden llegar hasta las 12 horas. Por eso esto es importante tener en cuenta, porque algunas veces, ¿qué es lo que ocurre? Vienen y nos piden, cuando hay evaluaciones, sobre todo en la fiscalía, el fiscal nos pide después de 2 días hacerles un dosaje típico. No sé para qué, ¿no? O sea, no, definitivamente no vamos a encontrar nada, porque ya han pasado más de 10, inclusive más de 12 horas, es innecesaria esa prueba. Pero a veces lo piden, por si acaso. Hay otra cosa también, hay personas que
vienen sobre todo el día domingo en la mañana o al mediodía. ¿Qué es lo que ha pasado? Dice, no he estado tomando ayer, ¿hasta qué hora se tomó? Hasta las 10, 11 de la noche. Y no ha tomado más, no. Pero esta mañana me he ido a comer mi adobito y he tomado 2 copitas de anís. Ya fue. Ya fue. Esas 2 copitas de anís es la que va a llegar a ser evaporada. Porque si hubiera tomado solamente hasta las 10 de la noche, no hubiera consumido bebidas alcohólicas, donde tenía las 11 de la mañana, 10 de la mañana, no hay ningún problema, porque ya se metabolizó todo su alcohol. Pero las 2 copitas de anís post adobo, eso es lo que lo va a llevar a un proceso negativo. Entonces, a veces, como les digo, esto no sabe. Ahora, ¿en qué casos se da que se puede retardar estas fases? Cuando una persona come un alimento copioso y grasoso, ¿no? Retarda un poco, no es mucho, pero sí va a retardar. Cuando también, cuando una persona inhibe la motilidad a nivel de intestino delgado, con medicamentos, por ejemplo, con atropina, ¿no? Entonces, no hay buena motilidad y esto no se va a absorber, porque eso depende de la motilidad también, ¿no? Porque sería más farmacología, son cosas que uno tiene que explicar en algún momento. Ahí está. La absorción se da más que todo a nivel de mucosa gástrica, perdón, a nivel de mucosa gástrica se da en un 15 a 20%, y el 80% a nivel de intestino delgado. Y esto, como les decía, si una persona, por ejemplo, si una persona está medicada y su intestino delgado no tiene buena motilidad, definitivamente va a afectar. Factores que afectan la absorción, el contenido gástrico, motilidad gastrointestinal, calidad y composición del alcohol. Cuanto más cantidad de volúmenes de alcohol, va a ser menos el espacio en que una persona que esté en estado de embriaguez. La ingesta simultánea con algunos medicamentos, como les decía, sí se produce un recargo en la motilidad, sobre todo a nivel de intestino delgado. El metabolismo de alcohol se da en un 90 al 98% a nivel del hígado. Por eso, a veces viene, es curioso cuando me dicen, doctor, pero antes de que me tengan, me he tomado 2 litros de agua. ¿Va a afectar en algo? No, porque todo el alcohol se pasa por el hígado. No es que el alcohol se elimina directamente. Ya le digo, usted se ha tomado solamente para lavarse los riñones porque no tiene ningún efecto a nivel del metabolismo del alcohol. Entonces eso no le va a servir. ¿Por qué? Porque el 90 al 98% se metaboliza a nivel del alcohol. Entonces el alcohol no se, un 2% se elimina, ya sea por vía respiratoria o directa. Pues no tiene ningún efecto. Y esto depende de la oxidasa, la catalasa y la deshidrogenasa. La excreción del 2% se da a nivel de orina, sudoración, lágrimas y el aire exhalado. Por eso es que cuando nosotros soplamos podemos eliminar cierta cantidad. ¿Qué pasa cuando el alcohol, la persona que está ingiriendo alcohol, consume cocaína? No. Lo que pasa es que tiene una mayor tolerancia a la embriaguez. Y se forma otro tipo de metabolitos que se conoce como cocaetileno. Y este cocaetileno, cuando nosotros procesamos a nivel de orina, porque es un metabolito que la mezcla
del alcohol con cocaína. Y esto nos va a producir que el alcohol también demore en su eliminación mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque las cantidades de alcohol están muy altas y la eliminación también es mucho más lenta. El estigma agudo no es otra cosa que un conjunto de desórdenes causados por la ingesta excesiva de bebidas a base de alcohol etílico en un espacio corto de tiempo. Las bebidas alcohólicas con una baja concentración de alcohol, entre 3 al 3%, tienen el caldo de frutas, la chicha, cerveza, vino, sidra y cigarros. Bebidas alcohólicas con alta concentración de alcohol, entre 40 y 60%, tenemos las bebidas destiladas, el ron, tequila y el whisky. Las bebidas artificiales, los aperitivos y cócteles. Generalmente estas bebidas son mezclas con algún tipo de azúcar. ¿Y qué va a hacer eso? Va a retrasar todo el proceso, inclusive la eliminación por la cantidad de azúcar que tengan este tipo de bebidas. Para que haya equilibrio agudo es necesario ingerir bebidas alcohólicas a altas dosis en espacios de corto tiempo, variando los efectos subjetivos y objetivos de los individuos, las dosis tomadas y la naturaleza de las bebidas ingeridas. Manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso central. Primero, la primera fase es un estimulante del sistema nervioso central, actúa a nivel de los lóbulos frontales, ¿no? Es la fase donde una persona se desinhibe, se pone más conversadora, más social, pero posteriormente es un depresor del sistema nervioso central. La neurotoxicidad va progresiva a nivel de corteza, sistema límbico, cerebelo, formaciones articulares y finalmente a nivel de bulbo. Las manifestaciones clínicas de 25 a 100 miligramos por decilitro, tenemos depresión de los centros de control inhibitorio, excitación paradójica, euforia, optimismo, sociedad está sociable, pérdida de autocontrol, aumento de confianza, aumento de tiempo de reacción, disminución de la presión de la motilidad fija. Manifestaciones con 200 miligramos por decilitro, depresión del sistema generalizada en el sistema nervioso central, mareos, disartria, ataxias, nistagmus, cursos de pensamiento alterados, exageración del estado emocional y finalmente empieza a tener un poco sueño. Con 300 miligramos por decilitro, depresión generalizada y severa del sistema nervioso central, incoordinaciones musculares, incapacidad para caminar, disminución de respuesta a estímulos, vértigo, náuseas y vómitos. Con 400 y entrantoma, pérdida de reflejos protectores, incontinencia urinaria y fecal, disfunción automática, hipotermia, bradicardia, colapso cardiovascular y finalmente la muerte. Hay personas, por ejemplo, que se quedan a dormir, que no llegan a los 400 miligramos por decilitro, pero se quedan a dormir en el medio ambiente. La hipotermia que les produce el medio ambiente más el alcohol, los termina. Manifestaciones clínicas cardiovasculares. La primera fase empiezan con una vasodilatación periférica. No se dan cuenta cuando empiezan a tomar, están coloraditos al comienzo. Después tiene una taquicardia, bradicardia, taquimia, bradimia, hipoglicemia, en piel y tejido gastrointestinal, el flujo sanguíneo aumentado, hipotermia, depresión de los centros termorreguladores. Manifestaciones clínicas en el tracto gastrointestinal, el gastrolesivo e ileo, hepático, acumulación de grasa, ya cuando son alcohólicos que consumen bebidas casi todas las semanas, ¿no? Inhibición de hormona antidiurética en el sistema nervioso central periférico, anestesia local, reversible. Diagnóstico de embriaguez alcohólica, alteración de la atención, alteración de concentración, alteración de memoria y juicios, signos vitales alterados. El diagnóstico es netamente clínico. Por ejemplo, en Colombia, al margen de hacerse el dosaje etílico en sangre, también deben pasar una evaluación clínica en ese momento, ¿no? Para verificar todos estos signos. La embriaguez alcohólica en primer grado, vemos nistagmus post-rotacional discreto, les hemos dado unas 3 vueltas y vamos a ver que los ojitos empiezan a bailar. Incoordinación motora alegre, aliento alcohólico, eso es relativo y les he dicho que puede ir por otras vías, alteración de concentración de memoria. Embriaguez alcohólica de segundo grado, tenemos el nistagmus post-rotacional evidente, dar 5 giros al paciente, incoordinación motora moderada, aliento alcohol y disartria.
Tercer grado, nistagmus espontáneo, foco rotacional evidente, incoordinación motora marcada, alteración de la convergencia ocular, aumento del polígono de sustentación, somnolencia, amnesia lacunar y posibilidad para articular el lenguaje estupor. Características A. Ahí terminamos con lo que es alcohol etílico. Vamos a ver un poco lo que son intoxicaciones con metanol. El metanol es un líquido incoloro inflamable. Se obtiene de la destilación industrial de madera a bajas temperaturas o mediante la reacción de monóxido de carbono e hidrógeno y se emplea para desnaturalizar el alcohol etílico como aditivo en combustibles líquidos. Se emplea como anticongelante, disolvente y combustible, contaminante en licores de fabricación artesanal. ¿Dónde hemos visto acá en nuestro país, sobre todo, este tipo de intoxicaciones con alcohol metílico? A nivel de las fiestas costumbristas, en la zona rural. ¿Qué pasa? Se les acaba la bebida alcohólica y alguien dice, yo tengo un frasco. Trae mezcla y toda la comunidad comprometida. La última vez creo que ha sido en Cajamarca, donde hubo como 16 muertos. La expresión se elimina sin cambios por la orina. Con ingesta con el etanol tiene una vida media más o menos entre 40 y 70 horas. Es mucho más que el alcohol etílico. La dosis tóxica mínima es de 100 miligramos, o sea, 25 miligramos por decilitro. La dosis letal es entre 20 a 50 gramos, de 30 a 200 ml. 1 miligramo por kilogramo peso. Produce una depresión leve, un periodo de latencia hasta 72 horas post ingesta, presenta cefaleos, vértigo, confusiones y letargia, confusiones, coma, convulsiones, ataxias y síndrome extrapiramidales. Están temblando. ¿Cuál es el mayor órgano dañado en este caso? El sistema ocular. Se impregna a nivel de nervio óptico. Aquellas personas que han sufrido y han logrado salir con vida, generalmente terminan con un proceso oftalmológico crónico que llega inclusive a perder la vista completamente. Otras manifestaciones clínicas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hay que descartar siempre una pancreatitis, la presencia de mioglobulemia, insuficiencia renal aguda. En el laboratorio de etanol se puede ver en sangre aniones de GPO elevados y la brecha osmolar también que se encuentra elevada. Estudios tomográficos se ha contrastado que a nivel de masa encefálica pueden producir amplias áreas de necrosis a nivel encefálico. El tratamiento es lavado gástrico si es antes de la hora. No se utiliza el carbón activado, excepcionalmente si hay ingestión de timia. Control de convulsiones con benzodiazepinas, evaluación por oftalmología, acidosis metabólica, el pH urinario generalmente es alcalino y el antídoto es el etanol. La fase prealcohólica, las personas, acá un poco vamos a hablar sobre qué es las intoxicaciones crónicas de alcohol. La fase prealcohólica es la fase de la persona intenta lograr el alivio ocasional de las tensiones por medio de bebidas. Después tratan de lograr el alivio constante de estas tensiones y van aumentando la tolerancia al alcohol. El alcohol es una droga que produce dependencia física, psicológica y tolerancia. Si no se maneja convenientemente en esta fase, pasamos a la siguiente fase, que es la fase prodrómica. Las personas bebedoras olvidan las cosas, beben a escondidas, están siempre preocupados por el alcohol, beben obviamente, experimentan sentimientos de culpa por la manera de beber, evitan hablar del alcohol en conversaciones y les va aumentando la frecuencia en las lagunas mentales. Una persona con síntomas de este tipo ya tiene problemas de alcoholismo, sobre todo ya se va calificando como alcoholismo crónico. La fase crucial o crítica es la fase que la persona se encuentra bajo influencia del alcohol, puede hacerse agresiva, trata de explicar a sí misma las razones por las cuales bebe, en ocasiones tiene comportamientos grandiosos o fanfarrones y después se siente remordimientos, hace promesas para dejar de beber y puede lograrlo, pero por periodos bastante cortos. Una semana, 15 días, inclusive hasta veces un mes o 2 meses sin beber, pero otra vez vuelve la recaída.
Se alejan completamente de sus amigos, renuncian a los empleos o los despiden de los empleos. La bebida llega a ser su centro de de control de todas sus actividades. Cuando ya han llegado a esta fase, las intoxicaciones son prolongadas, se puede ver un marcado deterioro moral, vienen trastornos de pensamiento, algunos problemas de psicosis. Se llega a tomar con personas que han llegado a tocar fondo, generalmente ya pasan a consumir otro tipo más de sustancias, no solamente es alcohol. Empiezan a disimular la tolerancia para el alcohol, aparecen rumores indefinidos, temblores, persisten inhibiciones psicomotoras. El beber se hace algo obsesivo, surgen impulsos religiosos y se necesita la hospitalización y si es que todavía la persona vive. La etiología se desconoce la hipótesis de los diferentes tipos de vista. La biológica de efectos cromosómicos o genéticos posibles, se habla acerca de una alteración del cromosoma 20. ¿No? Los sociales, desde el punto de vista social y farmacológico, el alcohol es el único fármaco potente con el cual socialmente está aceptado la autointoxicación. Y de no asociarse con este tipo de ideas, se sujeta un tanto particulares de imaginación, participación de actividades sociales, de trabajo y deportivos. Este tipo biopsicosocial se expresa a través de muchas afecciones. El alcoholismo es un fenómeno patológico complejo en el que intervienen factores de orden químico, biológico y social. Las consecuencias físicas y orgánicas, deterioro de las físicas o orgánicas, pueden mencionar los siguientes daños: gastritis crónicas, úlceras, anemias, inflamaciones de nervios, pancreatitis, cirrosis hepática, consecuencias psicológicas y consecuencias sociales. Estas dos últimas, sobre todo, vienen muy relacionados en la parte de lo que es violencia intrafamiliar. La alcoholemia para conductores de vehículos, el título 3, delitos contra la seguridad pública, capítulo de delitos de peligro común, artículo 274, conducción en estado de ebriedad o drogadicción en el Perú, el conductor de vehículos particulares cae en delito cuando se registra el grado de alcohólico superior a 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre. Y para choferes de transporte público es 0,25 gramos por litro de sangre. Acá, para ver el momento en que se produce un hecho violento, se utiliza la fórmula de Bigman. Es una fórmula que estudia la alcoholemia retrospectivamente, ¿no? Entonces tiene una fórmula donde está la concentración de alcohol en sangre cuando ocurrió los hechos, alcoholemia en el momento de extracción y el coeficiente de etiloxidación y el tiempo transcurrido en horas. Acá dice minutos, pero es en horas, por si acaso. Por ejemplo, acá tenemos un caso: Pedro salió de una fiesta después de haber bebido 3 vasos de vodka. Pedro ha dejado de beber a la 1:30, es detenido por la policía a las 2 de la mañana y revisa un dosaje etílico a hora 6, o sea, 4 horas después de su detención. El resultado del dosaje etílico es 0,80 gramos por litro de sangre. Si hacemos la operación al reivindicar los datos, tenemos que 0,80 es la cantidad de sangre que hemos obtenido en el momento de procesar. 0,15 es la constante por 4 horas que han transcurrido desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. 0,80 gramos de alcohol sigue, hacemos la multiplicación de 0,15 por 4, nos sale 0,6, sumamos y tenemos una aproximación que a las 2 de la mañana Pedro tenía 1,4 gramos de alcohol. Esta fórmula, a pesar de que puede ser rebatida por algunos aspectos, por ejemplo, no es igual el metabolismo entre el varón y la mujer, ¿no? No es igual el metabolismo de una persona que está acostumbrada a beber alcohol de una persona que no está acostumbrada a beber alcohol, ¿no? Pero se dice que los márgenes son mínimos, por eso es que legalmente esta fórmula está aceptada en los procesos que se llevan cuando hay participación de ingesta de alcohol. Estas son las tablas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde nos indican los periodos de alcoholemia, ¿no? Y las cantidades y las multas que se nos pueden imponer. Eso sería todo con respecto al alcohol, y ahora podemos hablar lo que es psiquiatría, nos va a dar el tiempo.
Listo, vamos a ver lo que es la parte de psiquiatría forense. No sé si se está compartiendo mi pantalla, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Ya se lo doctor. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, doctor. Ya, vamos a tocar. ¿Para qué nosotros hacemos las valoraciones de psiquiatría forense? Es para eximir en algunos casos de responsabilidad a algunas personas que han cometido algún hecho delictivo. Entonces, el capítulo 3 del Código Penal nos habla que las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal en las personas habla de inimputabilidad del artículo 20, que están exentos de responsabilidad penal, el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteración de la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinar según esta comprensión. Y los menores de 18 años por su edad también son inimputables, ¿no? Y por eso es que a veces se abusa de esta norma, porque hay muchachos de 17, 18 años que son pues delincuentes ya en reiteradas oportunidades, pero por la edad pues no les pueden hacer nada, ¿no? Simplemente vienen los papás y son retirados de las comisarías o de las fiscalías cuando están en estado de retención. Y a veces nosotros no sabemos esto y decimos, pues, ¿cómo es posible que los hayan soltado? Pero la ley establece este tipo de hechos, ¿no? ¿Qué es lo que valora el psiquiatra? Las habilidades cognitivas, atención, memoria, autoconcentración, razonamiento, motivación y fijación de metas, capacidad de asociación, flexibilidad cognitiva, resolución de problemas, creatividad de pensamientos laterales, percepción, inhibición de gestión de la conducta, anticipación y planificación, simbolización e interpretación, el lenguaje y la metacognición. La otra área que valora la parte de psiquiatría es la capacidad volitiva. ¿Y qué es la capacidad volitiva? Es la capacidad de decidir y ordenar una propia conducta. Es una respuesta a todo lo anterior. Está íntimamente relacionado con la fuerza de voluntad. Es el proceso mental en el cual el individuo decide y toma la determinación de realizar una acción. En general se trata de un esfuerzo intencional, consciente o en algunos casos automatizados, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo que viene algo peligroso hacia mi persona que me va a dañar, ¿qué es lo que hago? Yo no me entrego a hacer ese hecho, sino voy a tratar de evitar. Y esto lo hago inconscientemente, no es que algo lo estoy pensando en ese momento y no, sino inmediatamente es un reflejo automático de mi persona. Existen distintos trastornos psicológicos que afectan la capacidad volitiva. Una que es el retraso mental, ¿no? Que puede ser leve, moderado o severo, y depende también de eso, se puede valorar a la persona. Y generalmente este tipo de personas, más que agresores, son personas vulnerables a la agresión. Agresiones psicológicas, agresiones físicas, inclusive agresiones sexuales. A veces tenemos el concepto de que toda persona que tiene una alteración mental es una persona agresora. No es así. Estadísticamente dice que las personas normales con las personas que tienen algún trastorno mental tienen casi la misma cantidad de respuestas agresoras. Y si ustedes ven personas que tienen problemas mentales en la vida, son pocas las personas que van a agredir. Sí existen, pero no son muchas felizmente, ¿no? Pero ¿qué pasa? A estas personas, cuando se ven constantemente agredidos, reaccionan, ¿no? Y estas reacciones ellos no las miden como podemos medir a nosotros. Ellos simplemente reaccionan
pueden hacer cualquier cosa en ese momento. Entonces, generalmente se da a una reacción de algo que a ellos se ven molestos. Por ejemplo, tuve un caso de una señora que llega al consultorio, muy bien vestida, todo tranquila, empezamos a hablar, y me empieza a comentar y me dice que los que le agreden son su hija y su esposo. Y en torno a qué eran estas agresiones, porque esta señora tenía contactos con extraterrestres. ¿No? Entonces ahí ya me sacó de cuadro, ¿no? Entonces me dijo, es que yo tengo contactos con extraterrestres y ellos tienen envidia porque no pueden comunicarse, que por acá, y ya empezó un relato que no era nada real, ¿no? Y por eso es que le agredí. Y cuando le hice el examen, sí, pues tenía unas pequeñas lesiones en el antebrazo, pero eran bastante pequeñas, ¿no? Y esta señora vino con su hija, una de sus hijas. Entonces la hice pasar al consultorio, conversé con su hija y le digo, ¿qué es lo que pasa con tu mamá? Le digo, ¿tiene algún problema? Sí, me dice, ella tiene esa esquizofrenia que está en tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que no quiere tomar sus medicamentos. Entonces mi papá y mi hermana, ¿no?, le hacen tomar a la fuerza, pero para ella es una agresión el que pueda tomar sus medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? Y contigo le digo, porque de ti no se quejan. Lo que pasa es que yo no estoy trabajando en este tiempo, estoy en la casa. Entonces yo tengo mucho más paciencia para darle sus medicamentos. Y ella me acepta. Y el día que no me acepta, de alguna forma yo le hago tomar sus medicamentos. En cambio, mi papá y mi hermana trabajan, tienen que salir y están apurados. Entonces ella se encapricha y ahí es donde casi a la fuerza le hacen tomar sus medicamentos. Y eso es lo que ella trascendía como un hecho violento para mí. Y por eso que ese día se había salido temprano y fue a la comisaría y puso la denuncia. Entonces, estos casos sí se dan. Después tenemos los delirios, las demencias, la drogodependencia, trastornos psicóticos, trastornos de estado de ánimo, trastornos de control de impulsos y trastornos de personalidad. La psiquiatría valora al hombre mentalmente enfermo inmerso en el mundo circundante y tales relaciones formula un diagnóstico y un tratamiento individual con una finalidad médica. La psiquiatría es la rama de la medicina que trata enfermedades mentales, problemas emocionales y trastornos de personalidad. La psiquiatría forense es la que va a colaborar en los procesos legales de cualquier tipo, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando una persona es denunciada penalmente por un hecho violento y se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas? Lo primero que va a decir, no, yo no me acuerdo nada. No recuerdo absolutamente nada de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el psiquiatra? Tiene que hacer un análisis no solamente del relato como se hace en la parte clínica, ¿no?, sino que tiene que extender su estudio a la investigación policial, a las declaraciones que tiene la fiscalía, los antecedentes de algún tipo de enfermedad, los diagnósticos que tiene de alguna enfermedad mental o tratamientos que haya recibido en algún establecimiento psiquiátrico, ¿no? Y todo eso confluye en su estudio para determinar si esta persona realmente no se acuerda lo que ha pasado en ese momento. Entonces, la psiquiatría forense estudia la condición psíquica del evaluado desde el punto de vista médico-legal, cumple con la finalidad de asesoría en las autoridades competentes para una correcta administración de justicia. La prueba pericial psiquiátrica, la evaluación psiquiátrica forense es de carácter clínico, dispuesta por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en este caso? En caso de lesiones, integridades sexuales, aborto, embarazo, hemos dicho que son 7 las instituciones que nos pueden requerir. Acá, en los exámenes de psiquiatría, ¿quiénes son los que solicitan? O igual, lo puede requerir cualquier institución, ya las anteriores mencionadas. En estos casos solamente lo puede solicitar el juez o el fiscal, que puede ser a solicitud de una de las partes interesadas. Pero no lo puede solicitar la policía, no lo puede solicitar el Ministerio de la Mujer, ni la Defensoría del Pueblo, solamente el juez o el fiscal. ¿Qué otra característica tiene esta evaluación? Como acto médico, porque es un acto médico. ¿Qué condiciones tenía el acto médico? Que acá no se va a dar.
Les doy más. Por ejemplo, este informe va a estar en un expediente. Ese expediente tiene acceso los abogados, los secretarios, el juez, el fiscal. Entonces, ¿qué particularidad del acto médico no se va a condicionar para esta evaluación psiquiátrica? La confidencialidad. Por eso es que cuando se hace una evaluación de este tipo, el psiquiatra tiene que firmar un consentimiento informado, indicándole a la persona evaluada que este documento es casi público, ¿no? Porque lo van a tener todos los que están en torno a ese proceso, van a poder ver su informe. Y también por eso el psiquiatra tiene que ser cauto con todo lo relevante del hecho que se debe solo consignar para este caso. Por ejemplo, cosas de la niñez, de la infancia, que no tengan relevancia para la investigación, no los consigna porque, como les digo, este no va a ser un documento confidencial. Esas son las particularidades de la evaluación psiquiátrica. El papel de la psiquiatría forense estudia el estado mental de la persona y su relación con el delito, estudia los fenómenos psicológicos, psicopatológicos y psiquiátricos que establecen probable relación con un hecho delictivo, con un acto delictivo. Será auxiliar del juez a quien ilustra sobre aspectos mentales del imputado en relación con el delito cometido, aportar los fundamentos científicos para el tratamiento judicial del enfermo mental y establecer la capacidad mental de una persona en el campo civil. Sobre todo en personas que firman algún tipo de documento, como son las herencias, ¿no? Personas ancianas. Entonces, el psiquiatra es el que va a determinar si cuando ha firmado este documento, esta persona estaba consciente, lúcida, orientada en todos los espacios y cumplía para poder firmar este documento. Por eso es sobre todo en el área civil. En el derecho penal, como decía, la elaboración de informes sobre estados de salud mental, si un acusado lo que engloba fundamentalmente si reconoce el valor de sus actos, si es capaz de actuar conforme a ese conocimiento, en ocasiones la valoración del potencial delictivo y como consecuencia de ello si se puede inferir una anulación o una disminución de su imputabilidad. Finalmente, el psiquiatra no puede decir si esta persona es imputable o inimputable. Eso lo determina el juez, valorando este certificado. En el derecho civil, determinar si determinadas personas presentan alguna anomalía, deficiencia o enfermedad mental que pueda constituir alguna de las causas de restricción de la capacidad jurídica, sobre todo para la firma de algún tipo de documentos, ¿no? En el derecho laboral, demostrar la existencia de una o varias alteraciones psíquicas en un accidente de trabajo y para valorar como incapacidad una secuela psíquica de un accidente, porque también existe la investigación de simulación de alguna enfermedad psiquiátrica, sobre todo cuando una persona quiere jubilarse de su trabajo, ¿no? Va a tener esta posibilidad de decir que tiene una enfermedad psiquiátrica y el psiquiatra forense tiene que determinar que esto sí es verdad o no es verdad. Objetivos de la pericia psiquiátrica: determinar la responsabilidad de una persona en relación a la comisión de los actos. Esto es en la parte penal. Determinar la capacidad e incapacidad de libre ejercicio de sus derechos civiles reconocidos en el Estado. Y se solicita cuando hubiera sospechas que la persona sufra de una enajenación mental o otros estados patológicos que puedan alterar o modificar su responsabilidad. Exámenes periciales en psiquiatría forense, examen psiquiátrico para determinar patología mental, para determinar farmacodependencia, para determinar trastornos de personalidad, para determinar trastornos sexuales, exámenes psicosomáticos para determinar potenciales agresivos, para determinar tratamientos. ¿Aló? Sí. Sí. Para recomendar tratamientos e internamientos de alta de personas con patología mental, porque ¿qué pasa? Cuando los llevan a internar, generalmente este tipo de pacientes, cuando todavía son conscientes de algo, no quieren hospitalizarse, pero la familia necesita una hospitalización. Entonces, inclusive es por recomendaciones de los psiquiatras clínicos, y lo que hacen es ellos ponen una denuncia en el juzgado
y el juzgado pide una evaluación de esta persona. Y finalmente el juzgado decide si esta persona se va a hospitalizar o no. Para determinar casos de simulación, disimulación y parasimulación, que eso es muy frecuente en la parte forense, ¿no? Y para determinar potencia sexual por factores psíquicos. La potencia sexual tiene dos áreas de valoración. Uno son los factores psíquicos y otro los clínicos. Ahora vamos a ver un poco en lo que es integridades sexuales. ¿Cómo se hace la evaluación? Es observación simple o directa al observar una conducta o actitud en forma extoscópica, indirecta a través de testimonios, relatos, cartas, autobiografías, como les decía, los antecedentes, ¿cómo se llama? Las actas policiales, las actas de intervención de la fiscalía, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va a valorar el psiquiatra. Y experimentales cuando se aplican algunos tipos de test psicológicos o estimulaciones, ¿no? A veces hay que ser un poco, inclusive, agresivo con la persona a evaluar, y ellos tienen respuestas bastante violentas que no pueden controlar, ¿no? Cuando ustedes están evaluando están todos chéveres, pero cuando uno le empieza a tocar cosas que no le gustan, ahí se muestran cómo son. Entonces, estas son técnicas de evaluación a este tipo de personas. El modelo de informe pericial psiquiátrico, encabezamiento, identificación, cualificación de la persona del perito, o sea, quién lo está evaluando, qué antecedentes tiene, qué especialidad tiene, todo su currículum está ahí, ¿no? Porque eso es importante, la acreditación del perito. Datos de la autoridad que realiza la petición del informe, hemos dicho que solamente pueden ser la fiscalía o el juzgado, y las partes a través de estas dos instituciones. Datos del procedimiento, identificación del perizado, nombre del lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, prueba pericial solicitada, fuentes de información, entrevista, historia clínica, historia personal, antecedentes judiciales, cirugía, antecedentes familiares o de trastornos neuropsiquiátricos, antecedentes personales médicos, médicos quirúrgicos, psiquiátricos y hábitos de toxicidad. Por eso les decía, solo aquellas cosas que nos interesa enfocar sobre el hecho que se está investigando. Exploración psicopatológica, actitud general, apariencia de conducta, trastornos de psicomotricidad de los impulsos, el habla con el discurso en cuanto a formas y velocidad, estado de ánimo y afectividad, trastornos de percepción, ilusiones, alucinaciones, trastornos normales de pensamiento, cursos y formas, el contenido, trastornos de vivencias del yo y la valoración de las funciones cognitivas. Patologías mentales jurídicas de implicancia jurídica, de enajenación mental, son aquellos trastornos mentales donde existe una alteración de la capacidad de una persona para decidir y actuar con plena libertad y comprensión de sus actos. Se trata de perturbaciones patológicas que impiden la adaptación a la realidad, pueden ser causadas por patologías orgánicas, traumatismos craneales o por abuso de sustancias tóxicas que generalmente se dan ya sea alcohol o sobre todo la cocaína en nuestro medio. Clasificación, la psicosis o enajenación o alienación mental, trastornos de inteligencia, trastornos de conciencia y trastornos de personalidad. La psicosis, enajenación o alienación mental es cuando existe un alejamiento de la realidad asociado a manifestaciones psicopatológicas que componen la esfera de la percepción, memoria, orientación, pensamiento, voluntad e instinto, siendo fundamental que la persona haya perdido la libertad de actuar con sentido lógico. Ejemplo de estos grupos son las psicosis esquizofrénicas, psicosis afectivas, estados paranoides y síndromes orgánicos cerebrales. Los trastornos de inteligencia cuando existe una disminución de la capacidad intelectual, determinando que la persona no posee una capacidad adecuada de razonamiento y que sus funciones mentales superiores como la abstracción, la generalización, la discriminación de las cosas y los valores sean nulos o casi nulos. Aquí encontramos los retrasos mentales, los síndromes orgánicos cerebrales y algunos tipos de demencia. Trastornos de conciencia, el problema que denominamos conciencia al conocimiento simultáneo de la unidad del tiempo con uno mismo y del mundo circundante, por lo tanto es el reflejo de la realidad. Cuando existen trastornos de presentación, una disminución episódica de la actividad de la conciencia puede emerger impulsos y conductas anómalas con incapacidad de la persona para oponer, quedando con una amnesia parcial o total de lo ocurrido. La encontramos en las epilepsias, las disociaciones histéricas,
bajo un gran estímulo emocional, el estado puerperal, como efecto de sustancias tóxicas y otras. Generalmente, esto se da en un tiempo bastante corto, ¿no? Es una reacción casi inmediata a un hecho de agresividad. Trastornos de personalidad neuróticos, farmacodependientes, asociados a psicosis. En nuestro actual Código Penal, los trastornos de personalidad no están considerados como patologías que pueden exhibir o atenuar una pena. Sin embargo, sí están asociados a cuadros de psicosis, por ejemplo, personas que consumen drogas alucinógenas, que ya hemos visto y hemos mencionado anteriormente. Impulsividad es el grado normal consciente de un impulso irresistible de atacar, tomar cosas ajenas y disfrutarlas. Simulación es un proceso psíquico caracterizado por la decisión consciente de reproducir trastornos patológicos, valiéndose de la imitación más o menos directa con la intención de engañar a alguien, manteniendo el engaño con la ayuda de un esfuerzo continuado durante el tiempo más o menos prolongado. Muchos casos que llegan a la valoración psiquiátrica forense presentan este problema de simulación. Por eso que el psiquiatra forense tiene que ser una persona que esté muy preparado para desvirtuar este tipo de hechos. Clasificación etiológica del delito. Un criterio etiológico para distinguir delitos cometidos por enfermos mentales, los psicópatas. Si incluimos aquí además las personalidades psicopáticas propiamente dichas, los alcohólicos, drogadictos y perversos sexuales. Este tipo de personalidades no cambian. Pasan los años y pasan los años, salen de los penales, los recluyen, otra vez vuelven. O sea, esa es su vida. Ellos no tienen respeto hacia su entorno social. Para nada. Los enfermos mentales no psicópatas que ocasionalmente pueden cometer acciones delictivas, los epilépticos en estado crepuscular, esquizofrénicos, catatónicos, melancólicos, suicidios, crímenes piadosos, los dementes, exhibicionismo, maníacos, exceso de cólera, síndromes postencefálicos, los síndromes X y Y y los débiles mentales. Delitos cometidos por personas que hasta entonces no habían experimentado ninguna perturbación de conducta constituyen la mayoría de delitos. Emociones violentas, ¿no?, que se dan generalmente por crímenes de cero, por ejemplo, situaciones estresantes o particularmente críticas, hambre, desempleo, miseria. Estamos viendo ahora, por ejemplo, con algunos casos de migrantes de países vecinos, ¿no?, que presentan este tipo de hechos. No justifica definitivamente, pero se están dando. Intervenciones políticas, terrorismo y crímenes ideológicos. Sobre todo ahora lo que se está viendo en el mundo son crímenes ideológicos por fanatismos religiosos. Conductas violentas y valoración de la peligrosidad, trastornos se pueden dar en dos casos: trastornos de personalidad y por consumo de sustancias tóxicas. La irritabilidad, la susceptibilidad emocional, entendida como la tendencia a experimentar sentimientos de malestar, indefensión y vulnerabilidad. La baja autoestima y una tendencia a la rumiación de la ofensa, que implica una evocación mental obsesiva de un hecho ofensivo que genera sentimientos de ansiedad que pueden conducir hacia comportamientos violentos. Y por consumo de sustancias tóxicas, el consumo de alcohol y otras drogas incrementa el riesgo de conductas violentas, debido a que dichas sustancias alteran las funciones cerebrales superiores, generando una desinhibición que disminuye la capacidad de autocontrol y origina un procedimiento inadecuado de información que recibe del exterior y una evaluación inadecuada de riesgos con disminución de la capacidad negociadora. Ellos todos pueden enfrentarse. La valoración de riesgo de conductas violentas, no existe un patrón que podamos indicar esta persona tiene características de rasgos violentos, pero hay algunos parámetros que podemos valorar, ¿no? Si una persona evaluada tiene antecedentes de conductas violentas, si la personalidad del periciado se corresponde a las personalidades cuyos rasgos facilitan la resolución de conflictos de forma violenta, personalidades antisociales, paranoides, narcisistas, si existe una tendencia a la irritabilidad, a la susceptibilidad emocional y a la rumiación del contexto de una baja autoestima, el consumo de alcohol y drogas, el sexo del periciado, ya que estudios sobre tasas de comportamiento violento son concluyentes respecto a que el hombre tiene mayor tendencia con respecto a la mujer en cuanto a resoluciones de conflicto utilizando la violencia. Por eso, bueno,
a veces cuando nosotros evaluamos personas, sobre todo en violencia intrafamiliar, ¿no? Es casi lo típico que siempre hago. Cuando hemos estado en nuestro periodo de enamoramiento, ha tenido una reacción violenta, me ha agredido una vez y yo le he disculpado porque estaba enamorada. ¿Y usted cree que esa persona va a cambiar de la noche a la mañana? No, imposible. Esa persona tiene su fuerza. La única forma que cambie es con ayuda profesional. De otra forma no cambia, ¿no? Entonces, y siguen las agresiones y cuando se juntan, las agresiones son mucho más violentas. Y a veces eso nosotros no lo valoramos en su momento, porque si no, evitaríamos muchos problemas de este tipo. Cuadros psicopatológicos asociados al consumo de alcohol, intoxicaciones por alcohol, abstinencia de alcohol, delirium por intoxicaciones de alcohol, delirium por abstinencia de alcohol, demencia persistente inducida por el alcohol, trastornos amnésicos persistentes inducidos por el alcohol, trastornos psicóticos inducidos por el alcohol con ideas delirantes, trastornos psicóticos inducidos por el alcohol, con alucinaciones, trastornos de estado de ánimo inducidos por el alcohol, trastornos de ansiedad inducidos por el alcohol, trastornos sexuales inducidos por el alcohol, trastornos del sueño inducidos por el alcohol y otros trastornos inducidos por el alcohol. Formas de delincuencia, vamos a ver acerca de la delincuencia juvenil. Pareciera que a medida que la sociedad progresa materialmente, el crimen pasa a ser una prerrogativa de los jóvenes. En los Estados Unidos, la delincuencia juvenil ha aumentado en un 93% a partir del año 1940. En América Latina ocurre otro tanto. Los delitos cometidos por adolescentes se extienden más aceleradamente que los cometidos por adultos. Hasta ahora no conocemos un patrón particular de personalidades que caractericen a los delincuentes juveniles, o a lo sumo podemos agruparlos en tres tipos. Delincuentes socializados operan en bandas o pandillas, los llaman, acá tienen un nombre. Se me ha olvidado ahorita. Los pandilleros, ¿no? Que generalmente están en las urbes, a los márgenes de las ciudades. Felizmente todavía acá en nuestra ciudad de Arequipa no contamos con este tipo de grupos. En la ciudad de Lima son muy frecuentes este tipo de grupos de pandilleros, ¿no? Asimiladas por valores y lealtades de una subcultura cerrada, específica, las bandas le brindan a los jóvenes un sentimiento de importancia y seguridad que no han logrado en sus familias de origen. Envalentonados, estos delincuentes pueden cometer un grupo, toda clase de tropelías, pero cuando están solos, no. ¿No? Esa es una de las particularidades. Desde robar autos hasta perpetrar crímenes horrendos. La más de las veces los delincuentes, cuando llegan a la adultez, abandonan espontáneamente la conducta delictiva con facilidad, adoptan entonces las normas de sus mayores. Después tenemos los delincuentes neuróticos. El joven neurótico delinque por escapar de su intolerancia a ansiedad. Son personas angustiadas, deprimidas, inseguras, que a menudo sufren de un complejo de culpabilidad. A diferencia del delincuente socializado, el neurótico suele cometer sus crímenes solo y por lo común perpetra un solo tipo de crímenes: prende fuegos, abusos sexuales, drogadicción. Procede más a menudo de ambientes de clases medias, más tradicionales que los delincuentes socializados. Al pasar a la adultez, continúan actuando criminalmente con frecuencia que estos. Y finalmente, el trastorno asociado a la personalidad y carácter de un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o a principios de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Además, dado que dos de las características de este trastorno son el engaño y la manipulación, es fundamental validar la información que nos den estos sujetos con otras fuentes cercanas a ellos. Se los conoce como psicopatía, sociopatía o trastornos disociales de personalidad. Estos generalmente no cambian. Estos terminan o en una prisión o terminan muertos. Acá tuvimos un caso de un muchacho de 18 años que era líder de una banda. Lo capturó la policía, estuvo 3 años en el penal, salió y a la semana estaba rayando al equipo, otra vez ya había formado su banda. Lo volvieron a capturar, ingresó al penal. A los 2 meses hizo un motín en el penal, los levantó en el penal. Finalmente se los tuvieron que llevar a Chayapal. Ahí están ahorita en Chayapal. Terrible presencia.
Imagínense a los 18 años líder de una banda. ¿A quiénes dirigía? Personas de 30, 40 años. Él manejaba todo. Trastornos antisociales de la personalidad es un fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como le indica la perpetración repetida de actos que no motivan que son motivos de detención. Deshonestidad, indicado para mentir repetidamente, utilizan un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o para placeres, impulsividad de sus decisiones, incapacidad para planificar el futuro, irritabilidad y agresividad, indicado por peleas físicas repetidas y agresiones, despreocupación imprudentes en su seguridad o la de los demás, irresponsabilidad persistente indicada por la capacidad de mantener un trabajo con constancia o hacer cargo de obligaciones económicas, falta de remordimiento, como indica la indiferencia o la injustificación de haber dañado, maltratado, robado o otros. Criterios de diagnóstico de 3 criterios que tengan al menos 18 años, que existan pruebas de un trastorno antisocial que comienza antes de los 15 años de edad y que el comportamiento antisocial no aparezca exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o un episodio maníaco. El trastorno histriónico de la personalidad se caracteriza por una emotividad generalizada y excesiva y un comportamiento de búsqueda de atención por parte de los que están alrededor. Generalmente, esto se da más en el sexo femenino. Trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad se caracteriza por un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales. La persona a menudo pasa de idealizar en exceso a los demás a un absoluto rechazo de los mismos. Otra característica reseñable es la impulsividad, la cual puede manifestarse en gastos de dinero, el juego, relaciones sexuales inesperadas, intoxicaciones con alcohol u otro tipo de... Examen psiquiátrico por farmacodependencia, el origen del examen, contenido de la pericia, diagnóstico de farmacodependencia, grado de farmacodependencia, realización de exámenes auxiliares a solicitud del especialista, exámenes de mucosas nasales, análisis de fluidos como sangre y orina, análisis de pelo, observaciones y recomendaciones científicas que estimen necesarias para el caso, reconocimiento que realiza la persona del inculpado para determinar su inimputabilidad o anomalía psíquica por consumo de sustancias tóxicas. Finalmente, ¿qué es la cleptomanía? Sí, son personas que sustraen cosas que inclusive no tienen ningún valor. Pero ¿cuál es su principal efecto de esto? Sienten una gran satisfacción por llevarse esas cosas. Como les digo, que pueden ser cosas que no les va a servir en absoluto, pero la satisfacción que ellos sienten, ¿no? Nadie se la da. Entonces, a eso se conoce como cleptomanía. Eso sería todo, chicos. Ahí termina para el examen. Van a disculpar, ha habido problemas. Me equivoqué. Yo he sido el culpable. Me he equivocado en colocar el aula. He puesto el B que era la. Entonces, nos vemos la subsiguiente semana. Que tengan una semana de muchos éxitos en sus exámenes. El éxito está en la perseverancia de cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo. De esta semana. Sí, doctor, disculpe. ¿Sí? Doctor, tengo una duda. En el alcoholismo, en la fórmula que usted aplicó, en tiempo le puso 4 horas, pero el paciente había dejado de beber 1:30, pero los policías lo atraparon a las 2 de la mañana. Y usted consideró desde que lo atraparon. Entonces, ¿no debería ser 4:30 desde que dejó de beber? Es desde el momento que la policía lo capturó. Es desde el momento del hecho en que se produce. Por ejemplo, si se produce una agresión sexual, no es desde el momento que ha dejado de beber, sino desde el momento, en el momento que se ha producido esta agresión. Por eso se considera ese tiempo. Ok, doctor, gracias. Listo.